Gracias a cada uno de nuestros seguidores por otro capítulo de este gran programa Crónicas de Salud. Ustedes saben que son parte fundamental para que esto sea todo un éxito y que sus informaciones y comentarios son de gran valía porque nos dan como un termómetro de lo que está sucediendo en la sociedad. Nosotros somos un equipo de mujeres, ya ustedes saben lo peligroso que es esto, hormonal y bioquímica. Así mismo. Y como siempre tenemos a nuestra especialista en marketing de salud, la ingeniera, no cualquier cosa, nuestra querida Yesenia Barrios y nuestra licenciada, nuestra querida amiga y hermana, Génesis Montero, sureña. ¿Tú eres parte sureña de Venezuela también? Cónchale, No, yo soy de la estamos capital. complicados. Eso es caliente por todos lados. Está potente la cosa, sí. Sí, muchísimas gracias. Compartimos un nuevo episodio con ustedes. Hoy vamos a tener un tema bastante interesante. Génesis hoy es nuestra paciente invitada porque hoy vamos a abordar este tema desde el testimonio de los pacientes. Es un tema bastante relevante y que muchas personas ignoran o que de alguna manera normalizan en cuanto a los síntomas de este padecimiento. Hoy vamos a estar hablando de endometriosis, que no es otra cosa que el crecimiento del tejido del útero fuera de este. Limni nos va a dar una explicación muchísimo más científica, pero los principales síntomas de este padecimiento es un cólico menstrual y pélvico bastante fuerte y el aumento del flujo menstrual, entre otras cosas, y que puede llegar a incapacitarnos al punto de que podemos no poder cumplir con nuestras actividades diarias. Y además de esto, pues puede influir en nuestra fertilidad. Por eso es tan importante en la salud femenina y hoy vamos a estar conversando al respecto de esto. Bienvenida, Génesis. Muchísimas gracias por la invitación, gracias. Para mí es más que un placer poder estar con ustedes, con la doctora, aquí conociendo un poco más de la salud. Me siento tan afortunada, de verdad. Vamos a conocer y vamos a ver qué es lo que pasa con esta enfermedad, cómo se desarrolla y todo esto. Limni, ¿a partir de qué momento podemos padecer de esta enfermedad? Porque, bueno, hay ciertas etapas en la vida reproductiva de la mujer y me gustaría saber desde cuándo, si apenas estamos, si desde adolescentes, cuando vemos nuestras primeras menstruaciones, podemos estar sufriendo de esta patología o si es eventualmente algo que pasa con la edad. Mira, lo primero es que para entender un poquito la endometriosis debemos saber que es una enfermedad crónica, Okay. autoinmune, inmunológica, hormonal y que no tiene cura. Wow, parece una sentencia eso que acabas de decir. Una condición. Es como que te digan, tú naciste alta, de ojos verdes y rubia. ¿Te gustaría? Bueno, claro. Todo es dependiendo del enfoque en cual nosotros aceptemos. ¿Qué siempre le he dicho a los demás? Tú lo heredas. Nosotros heredamos de nuestros padres no solamente la parte emocional, nuestro temperamento, nuestro carácter físico y nuestra personalidad, también nuestro fenotipo, que es nuestro carácter físico. En genética existen dos parámetros, que es el genotipo, que es lo que tú heredas por dentro, enfermedades, cualidades, tamaño. Y fenotipo es esta carita que se parece, por ejemplo, a la abuela, los ojos negros de tal o cual persona. Okay. Así sucede con la endometriosis. ¿Qué sucede con la endometriosis? No es cierto que solo se observa al momento de la menstruación. Tú empiezas a sentir sintomatología. Ok. Una niña en la edad puberquia, donde sus hormonas empiezan a producirse y que su útero empieza a completar su fase de maduración, nosotros vamos creciendo a medida que crece nuestro organismo, así crece nuestro órgano reproductor. Por eso es tan importante a nuestras niñas hacerle sonograma. Que si no ha tenido relaciones sexuales y es núbil, o sea, no ha tenido relaciones, usted le realiza una sonografía pélvica suprapúbica, o sea, la que le llenan la vejiga, o sea, le ponen a tomar mucho líquido, 1 litro, 2, y cuando ya siente la necesidad de la misión o de orinar, usted le hace la sonografía para que esa vejiga le permita ver el útero.
Ese es uno de los primeros tabúes importantes que vamos a tocar en el día de hoy. Muchas personas creen que el inicio de la visita ginecológica empieza cuando empiezas a tener relaciones sexuales y la verdad es que debes de ir mucho antes al ginecólogo. Tenía esa misma duda. Entonces, sí. se cree, todavía existe esa vieja creencia de que se debe ir al ginecólogo cuando te inicias sexualmente, tu actividad sexual. Inmediatamente usted inicia sus caracterizaciones secundarias, que son vellos axilares, cambio de cadera, en el hombre cambio de su voz, que sale la llamada nuez de Adán, que es el cartílago cricoide, y usted empieza a tener vellos púbicos. Existen criterios que le dicen a usted cómo va su formación, eso se llama pubarquia. Si a usted su botón mamario empiezan su inicio a los 6 años, usted está en una pubarquia precoz. Miren lo importante que es. Entonces usted tiene que cambiar estilo de vida, eliminar algunos alimentos e incluso existen pacientes que hacen ginecomastia, que es el crecimiento anómalo de las glándulas mamarias, donde cada etapa tiene un tipo, una composición de tejido especial. Nosotros en edad reproductiva tenemos más tejido graso que glándula mamaria. ¿Cuál es la consecuencia más importante y directa de aquellas niñas que empiezan su desarrollo temprano? Muchísimas. Disminuye o sellan su placa de crecimiento, o sea, se quedan chaparras. Okay. Sufren de alteraciones hormonales, hacen consumo mayor y alteración metabólica. Esas chicas que se quedan pequeñas, ¿cómo el organismo compensa? Haciéndola con más cadera, con una obesidad central. Entonces empiezan a aumentar de peso inadecuadamente y ese estriol, que es la hormona que debe imperar en la pubarquia, se descontrola. El estriol tiene 2 etapas de la vida, que es durante la vida del embarazo, o sea, gestacional, y durante la pubarquia. Después de esa etapa, no debe ser la que lleve la voz cantante. Correcto. Y una preguntita, ¿existen algunos métodos o alimentos que puedan consumir para controlar esa situación? Oh, claro que sí, los coles. Señores, la alimentación sigue siendo la ley de vida de todos. Decía Hipócrates, que era el padre de la medicina, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Y continúa. No ha cambiado. Si tú analizas, todos los alimentos amarillos aportan un tipo específico de minerales y vitaminas. Si tú utilizas los verdes y los amarillos, tú eres rica en ácido fólico. Tú dirías, ¿por qué ácido fólico si no está embarazada? Tú defines la calidad de tu menstruación, de tu reproducción por ese consumo. Exacto. Sí, porque lo que sucede es que uno tiene el ácido fólico, pero cuando esté en el embarazo tiene que fortalecerlo, ya que el bebé inhala toda esa proteína de tu cuerpo, por ende tiene que fortalecerlo. ¿Sabes una teoría que dicen Yesenia y Génesis sobre el embarazo? El embarazo dice que por cada embarazo tú pierdes un diente, te descalcifica y altera tu sistema inmunológico. Nosotras las mujeres tenemos de nuestras parejas y de nuestros hijos células. Se llama quimera. Limni, en la menstruación yo creo que desde tiempos históricos se ha normalizado el dolor de ese proceso, tanto del síndrome premenstrual como de la menstruación. Y sabemos que hay personas que las inhabilita, como yo decía al principio, su proceso menstrual. Entonces, ¿cuál es, aparte de un dolor intenso pélvico y un sangrado bastante abundante, más del regular, ¿cuál podríamos llamar que es un sangrado que pudiese llamar la atención? ¿Cuántas toallas o tampones podrían significar una señal como para que tú tengas que llevar a tu hija o tú como mujer debes acudir al ginecólogo con esta inquietud? Teniendo, por supuesto, claro, como siempre que hablamos de temas ginecológicos y femeninos, que las mujeres deben ir por lo menos una vez al año al ginecólogo. Pero teniendo esto presente de estos 2 síntomas, ¿o qué otras alertas además nos llevarían a pensar que podemos estar sufriendo de endometriosis? Te voy a dar datos específicos que toda mujer debe tener. Es normal que después de tu primer ciclo menstrual tú puedas tener
un tiempo sin ver la menstruación. Okay. Eso se llama madurez de eje hipotálamo, hipófisis y ovario. Recuerden que nuestro cerebro tiene hasta los 9 y 12 años para madurar. Y nosotros tenemos conductos que deben madurar y decirle por temperatura, que lo da el hipotálamo, por secreción hormonal, que lo da la hipófisis y el hipotálamo, uno libera y otro produce. Entonces, ¿qué sucede? La mayoría de las madres, cuando ven que su hija vio su primera menstruación con la menarquia y no ve al siguiente mes el ciclo, cree que tiene una patología. Es normal hasta el primer año. Okay. Eso se llama madurez, eje, hipotálamo, hipófisis y ovario. Debe haber coordinación y equilibrio. El ciclo menstrual se fundamenta en lo siguiente. Tú puedes tener una menstruación cada 21 días o máximo cada 35 con una media de 28. Si tú haces una evaluación, la mayoría de las mujeres tienen 28 días. Okay. Pero no está mal que tú tengas a los 21 ni a los 35. Ese es el parámetro. Okay. Debes sangrar entre 80 a 120 mililitros. Y ustedes dirán, ¿cómo lo mido? Créanme que se mide. Tanto los tampos como las toallas sanitarias y la copa tienen medida. Si ustedes buscan, no sé si le ha pasado, ustedes van y los dispensos, farmacias, supermercados, donde vendan esos materiales de desecho, ustedes ven uno que dice small, medium y large. Y uno, para la cantidad de flujo, claro, según tu cantidad de flujo. 10, 15 y 25. Ok. Entonces, ¿qué hace el médico? Hace cálculo. El que cree que la medicina no es física y matemática, va muy mal. Entonces, usted le pregunta, cuando usted le pregunta a su médico, ¿cuántas toallas sanitarias usted se cambia por día? Y usted dice, no, yo cambio 10. Calcule 10 por 10. Por 10. Ya usted está excediendo la cantidad normal. Pero si le pregunta, ¿cuántos días le dura la menstruación? La menstruación normal debe durar entre 2 a 7 días, no más. La mayoría de las mujeres duran solo hasta 4 días. Pero si usted llegó a 7, está bien. Ahora, por encima de 7, usted tiene una hipermenorrea. Ok. Pero si también tiene menos de 2 días, usted tiene una oligomenorrea. Usted está produciendo menor cantidad. Y la menstruación se produce por una descamación, que nosotros tenemos 2 capas, una funcional que se divide en 2 y una basal, que es la que producen las células para que se produzca la funcional. Okay. Cuando eso se degrada o se cae por estímulo hormonal de la hormona folículo estimulante y el estrógeno, cae de forma natural. No hay bacteria mala, sino microbiota. No tiene que ponerte óvulos porque no estás contaminada ni tienes una patología. Al no hay nada que limpiar. Claro. Es el hay mujeres que se introducen cosas hasta el más allá. Y no obstante eso, esa capa funcional, si usted tiene un desequilibrio de hormonas y tiene un desequilibrio de esa microbiota, emigran a otros lados. Y existen teorías que te dicen que la endometriosis es por factor inmunológico, factor genético y metaplasia, o sea, cambio estructural y por transición o extravasación de ese tejido. Por ejemplo, tú y yo somos amiguitas, andamos juntas y nos pegamos. Y yo te digo, bueno, Yesenia, yo soy morenita, tíñete de negro. Eso sucede con las células, se adhieren. Y como nosotros tenemos sistemas de conducción muy bien diseñados, entre ellos está el sistema linfático, están las teorías de las 2 células, que son como si fuesen empalizadas una con otra, una producida por proteína y y 2 por grasa, entonces ellas se van pegando y emigran. Ellas se pueden emigrar a lugares tan lejanos como el cerebro, como el pulmón, como la vagina. Incluso las mujeres que tienen una endometriosis y tienen un parto de forma vaginal, y tú la asistes, y tú no haces una buena un buen vaciado del endometrio,
y no le hace una buena reparación, se puede impregnar un foco endometriósico en la vagina. Y esa mujer te dice, doctora, cada vez que me llega la menstruación yo tengo un dolor en la vagina, se me pone morada y yo veo como si fuese un foco morado, un foco endometriósico. ¿Cuál es el rango, digamos, de molestia? Porque en teoría lo que uno siente es una pequeña molestia. Las personas que tienen una menstruación o un proceso de menstruación saludable, o sea, que no tienen ningún problema hormonal o algún proceso de endometriosis. ¿Cuál es, digamos, ese rango de molestia o de dolor real que uno debería de sentir que se alivie tal vez con lo que normalmente te recomiendan tu ginecólogo y que es un dolor preocupante? Mira, lo primero es que sí existe una molestia. ¿Por qué? Porque la progesterona, a pesar de que es tan buena, produce la ovulación, te ayuda con la fase secretora para prepararte para que se implante tu bebé en tu endometrio, porque recuerden que la menstruación es la fase preparatoria de la implantación del embrión. Existe una molestia que puede tomar en forma de intensidad de leve a moderada, pero puede manejarse perfectamente con analgesia y medios físicos. Si ustedes se ponen a escuchar, la mayoría de las mujeres dicen, cuando a mí me va a llegar la menstruación, yo siento náuseas. Eso es producto de la progesterona. Que igual como en la vagina, igual que en el endometrio, permeabiliza los intestinos. Okay. Y te dice, yo tengo un dolor, pero es en el lado tal. Porque ese lugar es donde va a ocurrir la ovulación, donde se encuentra el folículo dominante. Y automáticamente la chica se toma un analgésico, cede. Pero existen factores y condiciones que no son fisiológicas, como una ovulación dolorosa, donde el folículo no rompe para que ocurra el estigma, que es la salida del óvulo. Y como está tan grueso, y él insistiendo con una sustancia que se llama interleuquina, te da un dolor generalizado que tú no puedes vivir. Te molesta y te irrita todo el sistema de inervación, que son como los tendidos eléctricos que le mandan información a nuestros músculos para que ejecuten una acción. Pero también está el problemita de que nosotros tenemos un síndrome que se llama disfórico o premenstrual. Este es un exceso de contracción uterina y malestar. Y puede estar sí o no acompañado de endometriosis. Y la endometriosis se puede agregar a diferentes tipos de patologías que son de tipo metabólico y hormonal. Pero tenemos un dato, la endometriosis es la enfermedad menos diagnosticada, porque ni la importantiza y tiene que tener la pericia para el diagnóstico. Okay. Correcto. Entonces, una preguntita, doctora. ¿De la endometriosis puede causar cáncer o cosas así? ¿Puede complicar como esa área de la zona es tan delicada? Puede alterar, por ejemplo, una pérdida renal, porque puede ser un sembrado, un riñón, y crecer tanto el endometrioma y la persona no entenderla, que destruya el glomérulo del riñón o la uretra. Ustedes saben que la uretra los uréteres están preparados para expulsar orina y que llegue a la vejiga. Y si tú la vas presionando y poniendo estrecho, que se llama estenosis, el riñón empieza a crecer, se pone grueso. Eso puede ser una causa. Puede inclusive impregnarse en la vejiga y tú hacer una cistitis, que es ese malestar, o un tenesmo, ese mal de orine, como dicen las personas, constante por una endometriosis. Limni, he escuchado de mujeres que el dolor las incapacita de tal manera que ni siquiera pueden ir a sus trabajos. En la República Dominicana sabemos que no hay como un amparo a eso. Tú sales con tus toallas y tus tampones con hay tu mujeres dolor. Que se han desmayado y lo han sacado en 911. Pero que te digo sembrado. Que hay países donde se tienen consideraciones porque se sabe que el dolor asociado a la endometriosis es bastante fuerte. Claro. ¿Sabes que la endometriosis se puede impregnar en la columna? Wow. Nosotros tenemos en nuestra pelvis, resulta que nosotros somos presión y física. Nosotros tenemos una presión específica en el pulmón y tenemos una presión específica en el abdomen. Una es negativa y otra es positiva. Entonces, cuando tú tienes la menstruación, ese dolor tan fuerte
te puede trasladar ese tejido endometrial que por lo regular solo debe estar en el endometrio, va al ovario, obstruye tus trompas, la destruye tus trompas y te produce infertilidad. Se puede impregnar en el hígado, en los intestinos. No se imaginan ustedes la obstrucción, el estreñimiento y la irritabilidad. Hay personas que han sido diagnosticadas con un colon irritable y lo que tienen endometriosis. Wow. ¿Con qué frecuencia o cuál es digamos, la estadística de mujeres que desarrollan endometriosis a lo largo de su vida? Mira, hay una estadística mundial, porque no vamos esta vez sí vamos a sacar del bollo, como dicen en un pueblo, a República Dominicana, que no tenemos estadística, lamentablemente, y que lo pueden desmentir mañana nuestras instituciones. Realmente nosotros no tenemos estadística y el médico no le gusta hacer estadística. Si vamos a los libros y a las estadísticas internacionales de los países que sí se dedican a eso, dicen que de un 15 a un 25. Lo más usado dicen de un 35, pero ustedes saben que no es real. Porque ellos mismos dicen que la mayoría de las mujeres han sido mal diagnosticadas, maltratadas y subdiagnosticadas. Después, y creen que con la extirpación del útero automáticamente eliminan el endometrio. Eliminan la endometriosis. Es muy falso. ¿Y qué prevalencia entre edades y fenotipos de mujeres suelen ser más frecuentes que padezcan de endometriosis? Más frecuente porque hay más sintomatología en edad reproductiva. Pero figúrate tú, si tú estás en una edad reproductiva donde tú tienes una injuria, una inflamación por interleuquina, factor de crecimiento y demás, a un nervio plexo sacro, tú vas a durar toda la vida doliéndote la parte baja de la espalda. ¿Entendiste? Wow. Pero si tú tienes ese mismo foco endometriósico, ya tú no tienes útero, pero lo tienes en el riñón, tú vas a sentir ese dolor cuando tu cerebro asuma de que estás en la fase secretora y ovulatoria. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? El estilo de vida, un buen diagnóstico y corrección no te elimina el problema, pero te controla y te da calidad de vida. Doctora, entonces una pregunta. ¿La endometriosis no se puede extirpar si no es que te sacan todos los órganos de esa área? Pero que imagínense, te van a quitar el pulmón, te van a quitar el cerebro, te van a quitar... Es calidad de vida. Lo primero es que los pacientes con endometriosis no deben alimentarse con productos antiinflamatorios, bajo en lácteos, o sea, disminuir los lácteos, disminuir el queso, muchísimos factores. Debe consumir citrato, debe consumir selenio, debe utilizar otros suplementos que producen baja en procesos inflamatorios. Correcto. Entonces, una duda. ¿Una persona, esto solamente es como por herencia o que lo tiene y se desarrolla? Por herencia. O puede ser que yo, por ejemplo, esté sana y de repente yo sea declarada que tengo endometriosis. Te voy a contar algo. Tú tenías endometriosis. Se manifestó porque la endometriosis no es una enfermedad, es un síndrome porque abarca múltiples síntomas. Es una condición. Entonces tú puedes tener toda la vida sin sufrir, pero resulta que te descompensaste o se acompañó de un lupus o se acompañó de un problema autoinmune, de una anticardiolipina y se exacerba. Entonces resulta que tú en Navidad decidiste comerte una panadería completa porque la telera es muy rica y los carbohidratos exacerban por problemas de almidón tu cuadro inflamatorio. ¿Me entendiste? Claro. Es una enfermedad hereditaria que tú, con un sistema que se llama epigenética, tú decides si enciende o no el proceso. No se debe normalizar los dolores menstruales. Ay, ponte pañito tibio. Ay, ponte agua fría, agua tibia. No, vamos a investigarte. ¿Cómo se investiga? Laparoscopía. Lo primero es una buena sonografía en una buena pericia con Doppler
con Doppler y que sepan buscar los focos endometriósicos. Si ya usted tuvo relaciones sexuales, a usted le conviene una histeroscopía y si no ha tenido también una laparoscopía. Existen algunos marcadores, pero el problema de los marcadores, o sea, analíticas, que no te dan un margen tan amplio de sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? Que te diga que no tiene la enfermedad. Correcto. La especificidad es que no tiene la enfermedad, sensibilidad es que tiene. Tú puedes perfectamente tener una sensibilidad baja y tener la enfermedad, una especificidad alta y no tenerla. Por ese margen, esa nubilosa, tú tienes que hacer el screening completo. Lo primero es el árbol genealógico. ¿Cuántos de tu familia han sufrido de dolor? ¿Cómo era el dolor? ¿Cuánto tiempo duraron? ¿Hay infertilidad en tu familia? Y ir organizando en base a una buena historia clínica que todavía vamos a repetir. Hipócrates, el padre de la medicina, decía que el 80% de un buen diagnóstico es el interrogatorio y el examen físico. Pero déjeme decirle, la endometriosis es multidisciplinaria, porque usted tiene que buscar urólogo, tiene que buscar cardiovascular, tiene que buscar cardiotorácico, tiene que buscar el gastroenterólogo, porque tú tienes que hacer una colonoscopía, tú tienes que hacer una endoscopía, tú tienes que ir por descarte buscando la causa de ese problema. Pero la mayoría de los médicos dicen, no, con un CA, que es un marcador 125, si no está por encima de... Hay mujeres que tienen CA 125 elevado. Si tú solo haces una embarazada va a estar elevado. Si tiene la menstruación va a estar elevado. Si está consumiendo algunos medicamentos. Y existen medicamentos que te exacerban. No todos los analgésicos están adecuados para la endometriosis. Tienen que tener ciertas especificaciones, bloquear ciertos ciclos, se utiliza antagonista del calcio, se utilizan incluso antidepresivos, antiansiolíticos, porque el antiansiolítico no solamente es para relajar el músculo liso, produce serotonina, o sea, tú tienes que ir sorteando y individualizando a esa paciente con endometriosis. No es que tú te vas a hacer una sonografía, todo bien, sin patología, es dedicarte. Hay que agotar una serie de procedimientos para eso. Exactamente. Livni, has mencionado en 3 ocasiones, y yo también había hablado algo al respecto, sobre la normalización del dolor, sobre todo en las mujeres. No solo en la menstruación, en ciertos padecimientos parece que a veces de alguna manera se normaliza que la mujer tiene que sufrir en ciertos procesos. La menstruación, el parto, la colocación del DIU. Ahí socialmente todavía hay un estigma con respecto al dolor. Mira qué sucede. Yo considero que debe haber más educación y empatía. Yo soy mujer. Mi umbral de dolor es muy sui generis. A mí me da mucho dolor. Entonces, ¿qué yo quiero? Que mi paciente tenga la menor molestia y malestar posible. Hay dolores que no necesariamente tienen que ser por endometriosis. ¿Sabía que hay una condición que se llama estenosis del orificio cervical? Y hay otra que se llama ismocele. Tú tienes con una buena evaluación por una histeroscopía observar si esa paciente tiene el orificio adecuado. Todo en medicina tiene medidas. Dicho sea de paso, el mejor escritor, uno de los mejores escritores, que hay varios, de anatomía, fue un ingeniero, no un médico, que fue Rubier. Tú dijiste algo muy importante, la medicación correcta. Vivimos en un país donde la automedicación es el pan nuestro de cada día. Entonces, tu hija o tú tienes algún tipo de dolor menstrual y lo solucionas pidiendo sin dolor. Exacto, cualquier tipo de analgésico. O sea, bien sea un paracetamol, un ibuprofeno, dependiendo de la molécula. Pero lo que me funciona a mí o lo que me funciona a mí, probablemente se lo das a tu hija. No todos, estamos hablando de que hay madres y padres responsables que llevan a sus hijos a los médicos. Miren. Pero la automedicación es algo que suele ser muy frecuente. Y además,
la endometriosis es uno de las patologías que aquí en la República Dominicana siguen intentando tratarla de manera natural con las botellas, con la promesa de la limpieza Señores, no hagan esto. De la limpieza, o sea, de lo Limpien que su genera. casa. El endometrio Pero sabes que es así, o sea, claro que a sí. la farmacia uno le pide, además de que como no te piden ni siquiera la receta, tú le escribes, Déjeme necesito algo decirle, para el dolor, y tú le dices te dice cuánto te duele, y en base a eso te mandan los miligramos. Exacto. el Sí, eso endometriosis es tiene cierto. estadio desde 1, 4 y avanzado. Ya estamos hablando que incluso hay algunos autores que te hablan un estadio 6. Entonces, dependiendo del estadiaje, como si fuera un cáncer, Claro. porque es la única enfermedad benigna que se comporta como una enfermedad patológica de tipo cáncer, por su sembrado, por su comportamiento, por su crecimiento, por su destrucción. Indiferente, por su metaplasia, que no es más que el cambio de la célula original a otra que de nuevo origen. Entonces, ¿qué sucede? No todas llevan lo mismo. Hay algunas que llevan sí o sí quirófano, un procedimiento quirúrgico. Y debe incluso siempre estar acompañada por microbiota. Ustedes saben que nosotros somos organelos y que por cada célula que tenemos una bacteria. Y que la bacteria que está en el ano, que es el Escherichia coli, no puede ni visitar de relajo en la vejiga, porque con sus flagelos que se forman como ancla, se adhieren a la vejiga y te producen una infección por Escherichia coli. Y la Escherichia coli es patonomónica de heces fecales. Pero incluso nosotros tenemos cándida en la vagina, que no necesariamente son malignas, pero tenemos en la boca miles de bacterias, buenas y malas. Tenemos incluso virus que hacen su trabajo. ¿Quién mantiene el balance en todos nuestros organismos? Son las microbiotas. Hablaste de manera, importantizaste bastante los hábitos saludables, ya hablamos de la alimentación. ¿Cómo influye, que me imagino que tiene un impacto bastante negativo, el cigarro, el vapor y el alcohol en las mujeres que tienen esta condición? Le voy a dar un dato. El tabaco y el alcohol promueve, dicho sea de paso, el tabaco secular tiene más de 6.000 sustancias diferentes. Créame, la nicotina no es la cancerígena, es la aditiva. Pero el vapor, que no contiene nicotina, pero tiene todos los metales pesados que usted se puede imaginar, producen fibrosis en todos los tejidos, incluyendo el cuello. Sí o sí, de alguna manera, puedes llegar a tu etapa reproductiva, buscar a tu bebé y no haberte dado cuenta si no tuviste un correcto seguimiento ginecológico que sufrías de endometriosis, porque Sí no puede. tuviste no debutaste con un dolor Porque no todas las mujeres tienen o dolores. con una cantidad de sangrado importante, y puedes llegar a descubrir en tu proceso de fertilidad que no estás quedando embarazada porque tienes un proceso de endometriosis. Te voy a explicar. Si tú estás en un estadio 1, no ha ocurrido destrucción, tiene una vida saludable, tú puedes embarazarte. Pero eso no indica que los efectos, sintomatología y la trisonomía, las complicaciones y el cuadro clínico no se aumenten. Okay. ¿Qué sucede con nosotros las mujeres? Que a medida que avanzamos de edad, nosotros hacemos un desequilibrio por ley de vida. Cambiamos, manejamos. Es mentira que cuando su estrógeno, el estradiol disminuye, usted tiene recuperación y cura del endometriosis, ¿no? ¿Y dónde está el estriona? Y después que esos focos se sembraron en donde quiera, se va a quitar todos los intestinos, esos 3 metros de intestino. Eso es así. Y aparte del dolor, ¿cuáles síntomas puede presentar una mujer para darse cuenta que está sufriendo de endometriosis? Mira, hay mujeres que tienen un umbral de dolor alto y diagnostican su endometriosis por constipación. Otra porque tienen cititis, mal de orina a repetición. Correcto. Otra porque su sistema digestivo está alterado. Y hay otras que tienen el dolor,
lo dejan desapercibido, hacen un mal manejo, no son diagnosticadas y hacen un foco en el pulmón y le hacen una espirometría, ella tiene una incapacidad, le hacen una tomografía a su pulmón y observan una mancha. Y cuando van a ese lóbulo que lo biopsian, ¡hola la endometriosis! Eso es como un ácido que le sale. Como una masa. Como una masa, exacto, sí. Porque yo conozco a una persona que sufrió eso y no sabía que tenía endometriosis. O sea, porque me imagino que le dijo a la abuela, bébete un té de tisana, de que sí o qué. Oye, yo he escuchado personas que no me gusta repetirlo, que hasta cuava han hecho té de cuava. Porque eso es un dolor insoportable, eso es algo que... Yo he escuchado personas que han dicho que se han curado de eso con botella. Es verdad, y yo soy rubia de ojos verdes. Tú no me ves, mido 6'2", y soy austriaca, vivo en Dinamarca, y me dieron mi canasta en mis 2 muchachos, hasta los 15 años. Limni, una mujer que sufre endometriosis, regularmente lo mínimo que se recomienda es ir una vez al año a tu chequeo ginecológico. ¿Una vez? Lo mínimo. Pero cuando estás en endometriosis, ¿cuál es la frecuencia con la que debes asistir al ginecólogo? Mira, en la endometriosis no hay un patrón de ciclo de seguimiento. Primero, porque hay que se estenosea el orificio cervical. El sangrado te pone grave. Y va a ser directamente proporcional a la sintomatología y el estadio en que tú te encuentres. Figúrate tú que a un estadio 2 tú tengas en los intestinos y que te arrope, un estadio 2 y 3, te arrope los intestinos. Tú con un intestino ajustado, apretado, ¿qué va a ocurrir? Muerte celular. Y tú puedes hacer una obstrucción intestinal y eso ser una emergencia de cirugía general. Wow. En el caso de las niñas, ¿cómo puedes de alguna manera distinguir que no sea alguna otra patología? Porque hablas de la importancia del diagnóstico. Entiendo que tiene que ser un médico, el sonografista tiene que tener bastante pericia para poder hacer un diagnóstico adecuado. Pero en las niñas, yo todavía he escuchado personas que no llevan a sus hijos con frecuencia al ginecólogo. Hablábamos de hecho del tema de que no las llevan o que no van al ginecólogo. Por temas de que no han tenido su primera relación sexual o porque si han tenido, sienten la presión de ir a la consulta con la mamá porque es una pregunta obligatoria dentro del consultorio. ¿Qué otras, digamos, sintomatologías se parecen a la endometriosis que pueden de alguna manera confundir este diagnóstico? Una chica que te dice, mamá, me llegó la menstruación, tengo dolor y no puedo mover una pierna. Ok. Tú debes tener ojo visual. ¿Qué es lo bueno de todo? No ha tenido relaciones sexuales. Hágale una tomografía de pelvis con dobles medios de contraste y usted va a ver en un panorama abierto si tiene alguna o no extravasación de tejido o una salida de tejido anómalo. Tú sabes que aquí principalmente suelen no llevar las niñas al médico antes de que tengan relaciones sexuales por el qué dirán. Ya aquí, desde que yo tengo una niña de 13 años y ya ella está en llevarla allá, pero su papá es cristiano. Y si yo le digo, vamos a llevar a la niña al médico, vamos a chequearla, no va a entender que es porque es lo completamente normal. Aunque le da vida a su hija. Exactamente, aunque no nos hayan inculcado de esa manera, es lo correcto. Entonces, ese conocimiento lo tenemos nosotras, pero hay personas que tienen un tabú tan grande que si entienden que llevan a una niña al médico es porque ya tiene una relación sexual. Le están incentivando. O le están incentivando, o en la escuela, algo. Entonces, ese es el problema que se viene de aquí, desde la familia, la educación sexual. Esos son unos tabúes. Le voy a dar un dato. Mi país es tan... que lo amo, mi 3/4 de isla. Yo me emociono cuando voy al Mar Caribe o el Atlántico. Usted se me mete una alegría, un asunto. Después está en el transatlántico. Es que me gusta este calor y todas sus bemoles. Esa brisita. Esa medicina vernácula me gusta. Para decirle, no, está mal hecha. Te cuento que mi país tenía una materia que se llama moral y cívica. Sí. Tú como madre, porque Jet tiene varoncito, que voy de acuerdo en que los varones deben tener un kit de higienización. Exacto. Que debe contener desodorante, jabón,
toalla íntima y una toalla para su higiene. Claro, y que no están exentos de la educación sexual. O ¿Me sea, tú no lo entiendes? puedes criar de una manera en los que sí educas a la mujer y a ellos no. No. Exacto. Pero tu niña, ya tú te sentaste con tu bebé a hablarle de la menstruación y cómo es una menstruación normal que debe tener y le diste su kit de la menstruación. Ella no vive conmigo, pero siempre que está conmigo la oriento Pues yo le voy a hacer sobre una todas historia. esas cosas. La hija mía, que es de alta revolución, yo creo que ella es del futuro muy futuro. Cuando le llegó su menstruación, me llamó, yo estaba operando, y me dejó un mensaje: tranquila, me llegó la menstruación. No tengo que ir al dispensario porque traje todo. Y traje un repuesto de ropa íntima. Y llamó al papá, porque nosotros queremos, no le diga a tu papá. Y tu papá, no, que le compre su toalla sanitaria, Claro. la que ya le guste y con su size. Claro. Y ella llamó al padre y le dijo: papi, me llegó la menstruación. Y él: ay, ¿qué voy a hacer? Le llegó la menstruación y que sé yo cuánto. Y Siente que perdieron a la niña. no. Y él dijo: tranquila. Yo ni siquiera fui donde la doctora, porque en el colegio que está tienen 2 doctores, una pediatra y una asistente de pediatría. Y le dijo: no, yo fui al baño, Pati. Tengo un poquito de malestar, me siento un chin en las piernas con calambre y voy a ir a la casa. Yo le pregunté 50,000 veces: ¿Meme, te duele la barriga? ¿Tiene dolor? No. Y dice: tengo un poco de sueño. Que es lógica, porque la mamá tiene que estar tan educada para saber cuáles son las sintomatologías. El sueño es normal, porque la progesterona produce sueño. Incluso uno de los métodos fabulosos a una mujer menopáusica que usted quiera ayudarla con su sueño es ayudarla con la progesterona. Eso le ayuda con el peso y le ayuda con el trastorno del sueño. A pesar de todos los demás suplementos y compuestos químicos que usted utiliza para regularizar el sueño. A una mujer menopáusica se le debe hacer también su sonograma para saber cómo está su ciclo del sueño. Pero ¿qué sucede? A tu hija tú le haces un patrón hormonal que debe ir relacionado. Las chicas no están por costumbre. A la chica se le hace cortisol, se le hace una sonografía de un sombrero que se encuentra encima del riñón, que se llama glándula suprarrenal. En la corteza de la glándula suprarrenal se producen todos los corticoides de este organismo, que también intervienen en el cerebro, entre ellos el cortisol. Si tu niña excede el tamaño y tiene un cortisol elevado, puede estar haciendo una hiperplasia cortisal de la hormona o de la glándula cortisal. Entonces, va a tener efectos y te va a acrecentar los dolores. O sea, tú vas a hacer un diagnóstico de acuerdo a lo que tú tengas en la mano. ¿Qué otra? Hemos hablado en varios episodios la importancia de entender que la medicina es multidisciplinaria e integral. ¿Qué otro tipo de especialistas debe ver con frecuencia una mujer que sufre endometriosis? Gastro, neurólogo, Okay. psiquiatra, debe verlo un urólogo, una mujer con un estadio alto, después de estadio 2 y 3, debe hacerse una citoscopia una vez por año. Ok. Y más, si esa paciente te refiere tenesmo o cititis. ¿Qué es el tenesmo? Ese deseíto de hacer pipí en poca cantidad. Y cititis es orinar mucho en muchas ocasiones. Ok. Y No automedicarse, señores, nada de antibióticos, que eso no tiene que ver con antibióticos, de por Dios. ¿hay algún tipo de enfermedad o patología que pueda enmascarar una endometriosis que te Muchísimo. permita no darte cuenta que tienes ese cuadro? Mira, hay chicas que han aguantado tantas veces el dolor que hacen lo que se llama una pelvis congelada. Ay, Dios mío. ¿Sabes qué es una pelvis congelada? Se adhieren fibras, nosotros somos ricos en proteínas, y nosotros tenemos un útero que por fuerza de gravedad necesita de ligamento para mantenerse en su posición. Redondo, ancho, útero sacro, muchísimos. Entonces, esos ligamentos se hacen gruesos y fuertes y no permite al útero que crezca. ¿Qué va a suceder con esa chica? Van a tener que hacer liberanza. Entonces,
aprietan o obstruyen, le estoy diciendo en palabras súper llanas, los plexos venosos, los presos nerviosos. La chica tiene un dolor constante. Yo tuve una anécdota hace muchos años de una paciente súper joven, estudiante de arquitectura, que duró 2 semestres fuera de una universidad famosa aquí. Y su papá era el gerente de un famoso seguro. Y esa niña había pasado, usted se imagina, por los médicos, y me lo refirió una persona. Cuando yo le hice doble, que no, mucha gente no lo entiende, el doble pélvico y la tomografía con doble medio de contraste, tenía su pelvis congelada. ¿Sabe cómo se resolvió? Por laparoscopía, un ginecólogo, un cirujano general y un cardiovascular. Livni, pero estamos hablando de una enfermedad incapacitante. Claro. ¿Cómo no le podemos dar cariñito a ella, que ella no nos da cariño. Claro. ¿Cómo puedes sostener una vida laboral, por ejemplo, cuando estás incapacitada prácticamente cuando no tienes el tratamiento adecuado? ¿Cómo que te puede incapacitar de 3 a 7 días del mes que pueden estar perfectamente dentro de tu ciclo laboral? Pero te voy a decir un asunto, te irrita. Porque te deja un transudado de líquido, porque todo lo que produce edema extravasa líquido y sobre todo proteico. Entonces, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Si su hija le duele, llévele con tiempo para que usted detenga con estilo de vida y frene esa enfermedad. No se va a curar, pero se va a frenar. Y va a tener un estilo de vida. Va a empezar a hacer ejercicio, va a tener, el ciclismo, la natación. Hay muchísimos ejercicios que te ayudan a eliminar esta patología. Consuma en menor cantidad los lácteos, que sean, si va a consumir yogur, que sea del tipo griego, porque es más rico en probióticos. Consuma probióticos, tú te lo colocas, tú te lo tomas, hasta te lo untas. Ya vienen cremas faciales que contienen probióticos. Livni, las mujeres que sufren de endometriosis, ¿cuál puede ser? Bueno, evidentemente después de un análisis, unas analíticas, que es primordial antes de determinar cuál es el anticonceptivo correcto para cada mujer. Pero en el caso de las mujeres que sufren endometriosis, ¿cuáles pueden ser los métodos anticonceptivos que sean, digamos, recomendados para las mujeres con esta patología? Mira, en la actualidad se está hablando de agonista, porque antes se utilizaba un antagonista muy fuerte que literal ponía a la mujer, le reducía su reserva de ovario y literalmente ponía a la persona en una menopausia química. Era de 3 a 6 meses. ¿Y qué tenía de peculiaridad? Eso está poscrito. El que quiera podemos dedicarnos a buscarle todos los papers donde dicen que ya ese tipo, que es el acetato de luprolide, no debe ser utilizado en pacientes con endometriosis, habiendo muchas opciones. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda en la actualidad? Cambio de estilo de vida, agonista, mejorar la alimentación, la nutrición es fenomenal. Y si usted tiene focos endometriósicos importantes que tienen que tener ciertas medidas, de 2, 3 hasta 5 centímetros, debe ser extirpado. ¿Qué también yo le recomiendo? No te quedes sentado. El sedentarismo no te deja nada bueno. Nada bueno. La santina, tienes que cubrirte con la santina. Tienes que cuidarte. Y si va a utilizar algún tipo de bebidas alcohólicas que debe ser moderada, tienen que tener el antioxidante, que es tengo un laxo. Tiene que tener antioxidante, que es el vino rojo de 3 uvas, que no todos lo tienen. Y no debe ceder la cantidad específica para una mujer en una edad reproductiva, que son 6 onzas. Pero las mujeres se beben 5 litros. Sí, comprendo. Entonces, ya haciendo una evaluación y sintetizando un poco sobre lo que hemos hablado, me he dado cuenta que todo lo que tiene que ver con nuestra salud, nuestro estilo de vida, se deriva de la alimentación y cómo es nuestro estilo de vida en cuanto a los ejercicios y esas cosas. Mira qué sucede. La vida es imagínate la vida como un gran negocio comercial. Tú tienes un negocio pequeño, mediano y grande. Lo dicen los japoneses. Hay un libro famosísimo que te habla de esto. Entonces, ¿qué tú vas a hacer?
Tú decides la vejez que tú tienes. Tú ves una mujer, hay una famosa comunicadora que tiene 69 años y tú la ves y tiene delineado. Yo creo que hasta los gangliomas de su cerebro lo tiene ella diseñado, que es una célula específica que protege el cerebro. Pues la tipa está orientada cognitivamente. Y tú me vas a decir a mí que ella no hizo menopausia con 60 y pico de años. Claro. Pero es una persona de alto rendimiento que tiene un estilo de vida. No es que tú tienes que ser tan aburrido que un día no te puedas tomar una pasta, pero hay pastas específicas que te disminuyen el impacto. Entonces, no es que tú te vas a comer las pastas diario, pero si tú vas a decir, bueno, este domingo yo voy a salir con mi familia, yo no le voy a hacer de imposible, no voy a comer esto. Come de todo un poco. Ustedes han visto un francés dándose una llenura en una platina. Yo voy a decir platina porque tú y yo somos del sur. Sí, claro. Sanjuanera. En una platina, ¿tú has visto un asiático comiendo una platina de arroz con y con habichuela negra? Carne por arriba y salsita. Y salsiadito. No. Es con dosificación. ¿Están comiendo malo? No se están dando un gusto. No le están dando placer a su cerebro porque tu alimentación no es en el estómago. Tu intestino es tu segundo cerebro, pero el placer te lo da tu caco. Tus hemisferios, tus áreas cerebrales. Limni, muy importante. Las mujeres que sufren de endometriosis deberían pensar o tener bastante en cuenta el tema de la preservación de su fertilidad. Claro, siempre. Son candidatas a que deberían de por lo menos preservar sus óvulos, teniendo en cuenta que puede haber algún problema con sus órganos por estas masas que se acumulan dentro en los órganos reproductivos. Y deben inclusive hacerse un panel completo de patologías inmunológicas. Anticardiolipina, puede tener otras enfermedades coadyuvantes, o sea, que son amiguitas, que viven juntas, que son aprovechadoras. Entonces tiene que cuidarse. El peso, señores. Si tú eres obesa, tú vas a producir más estrógeno, va a ocurrir más crecimiento y vas a tener mayor complicaciones. Limni, algo muy importante, si tenemos una hija que tiene estos síntomas, si somos una mujer con estos síntomas y sentimos que no tenemos el acompañamiento correcto, ¿dónde podemos ubicarte para hacernos un chequeo y determinar si tenemos una endometriosis? Lo primero es, señores, yo tengo red en todos los lados. Yo soy una vieja actualizada. Una dama en edad, porque no podemos hablar de Muy, yo diría. Y menos con la medicina es que yo me pongo mi cosita, mi vitamina C y vamos haciendo nuestra rutina. Pueden escribirme al 829-861-3307 a mis redes, incluso también en las de Crónicas de Salud, que siempre me están llegando los mensajitos y me informan. Yo tengo una persona que me tiene sosagada y me escriba, doctora, que mandaron una información. Entonces yo siempre contesto y estoy a su disposición. A mí me gusta enseñar y educar. Tenemos dentro de estos planes de este nuevo año hablar de 5 entidades importantes. Vamos a hablar de conservación en pacientes con cáncer, tanto masculino como femenino, para que lo tengan pendiente. Hablemos sin tapujo sobre la endometriosis. Vamos a hablar de las enfermedades de transmisión para este año, también la que conocen y la que no conocen, sobre todo la del beso, que nos encanta besar, ¿verdad que sí? Ay, Dios mío. Y tenemos muchas actividades interesantes. No dejen de seguir las páginas. Miren, Crónicas de Salud FM, nuestro canal de YouTube, Crónicas de Salud. Los comentarios de ustedes son muy importantes. Nosotros necesitamos su retroalimentación. Escriban a Yesenia, no se lleven de cuenta, Yesenia Barrios, y a mi querida, da tus redes para que cualquier información que ustedes quieran, podamos decirle. Ustedes saben que el mío es de RA, de doctora Limni Valenzuela Matos. Ustedes pueden dejarnos nuestras. Agradecemos a la audiencia que sintoniza cada semana estos capítulos de nuestro podcast Crónicas de Salud. Me pueden escribir a mi Instagram, Yese Barrios. Siempre los invitamos a hacerse. Nada sustituye el chequeo físico en la consulta. No se deben dar consultas por internet. Ustedes deben de acudir al médico.
Agradecemos a Libni por estas informaciones tan importantes, siempre pendiente de la salud femenina. Dale me gusta y comparte para que otras personas puedan disfrutar de este capítulo y tener acceso a esta información tan valiosa tanto para las mujeres como a sus parejas para que puedan ayudarlas en estos procesos. Involucren a su pareja, señores, no lo dejen afuera, para que ellos sepan lo que se aguanta. Es correcto. Gracias nuevamente por la invitación. Me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Saret05 y ya saben, a comer sano, a chequearse, a hacer ejercicios. ¿Hacer ejercicio? Claro que sí. ¿Qué te gusta más? De hacer ejercicios o la buena alimentación. Exacto. Ambas, porque es una combinación. Wow, mano, pero porque aquí no viene gente fuera, desorientada. Claro que no, Es solo una personas con la cabeza y digo moblada. que no es que la dieta, no es que estoy en contra de eso, pero no se basa en sí en la dieta, una dieta o que te vaya a matar al gimnasio. Es que tú tienes que tener una disciplina y tener esta combinación, que no es que vaya a dedicar hasta 3 horas, 4 horas, no. Usted puede ir 1 hora, 40 minutos y comer sano, no estrictamente, algo moderado. Decimos que es un estilo de vida. Claro que sí. Gracias a todos por, como siempre, darnos su apoyo. No olviden darle like, compartir, darnos sus comentarios. Pueden decir lo que quieran por ahí. Hay libertad del amorcito. Claro que sí. Y esperen nuestro próximo episodio. Recuerden que para nosotros, Crónicas de Salud, nuestra mayor riqueza es su salud.